Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra conferencia semanal que hemos titulado el día de hoy Memoria, Herida y Conciencia Colectiva, un análisis político-psicológico del escenario latinoamericano. Esta conferencia va a ser desarrollada en un primer momento por nuestra hermana Sandra Almeida, quien va a dar evidentemente una mirada desde el psicoanálisis y la psicología principalmente en relación con la temática principal y seguidamente yo estaré también compartiendo algunas de los elementos que ella va a exponer inicialmente. Agradecemos a Rodolfo por este espacio como director de la comunidad. Y bueno, Sandra Almeida es teóloga y psicóloga, tiene pues experiencia y conocimiento de esta temática en particular, por eso escogió el desarrollo de este tema y vamos a entonces a quedar en sus manos. Sandra, gracias por estar con nosotros el día de hoy, por querer compartir con nosotros este tema tan provocador. Y quedamos entonces en tus manos. Gracias, Mario. En un primer momento quiero invitarlos a que hagamos la oración, una oración que la he creado con base a la temática que voy a trabajar. Así que le pido a Mario que nos ponga una musiquita de ambientación para poder continuar. Bueno, una invitación también es a que cerremos nuestros ojitos un minutico. Vamos a hacer una oración sentida porque hoy más que nunca clamamos a Dios que nos mire con ojos de misericordia, a todo Latinoamérica. Y vamos a hablar con ese Dios que mora dentro de nosotros, a conectarnos con esa divinidad que está acá dentro. Oración por los pueblos de América Latina. Señor de la vida y de la historia, mira a nuestros pueblos latinoamericanos, mira a Colombia, Señor, mira a Ecuador, mira a Bolivia, mira el Perú, Señor, a todos los que conforman nuestro continente americano. Pueblos latinos marcados por heridas que son antiguas y que son nuevas. Heridas de corrupción que atentan contra nuestra dignidad, Señor. Heridas de violencia y de exclusión. Señor, en esta noche te pedimos que nos des memoria para no olvidar el sufrimiento de quienes han sido silenciados. Sabiduría para discernir la verdad en medio de la confusión. La valentía para defender la dignidad de toda persona humana. Que no aceptemos como normal la injusticia, ni nos acostumbremos al dolor de los pobres, ni permitamos que el miedo gobierne nuestras decisiones. Haz que nuestros pueblos, Señor, recuperen la esperanza, fortalezcan la solidaridad y construyan caminos de justicia, de paz y de fraternidad. Que quienes ejercen el poder, Señor, lo hagan con espíritu de servicio y que las ideologías de cualquier sector político nunca estén por encima de la vida, de la dignidad, y que el bien común reine entre nosotros. Esa es tu voluntad, Señor, y estamos seguros que tú escuchas nuestro clamor. En una sola voz vamos a pronunciar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, gracias. Vamos a dar inicio a esta charla. Como ya había dicho Mario, lo he llamado, quise darle un título como Memoria, Herida y Conciencia Colectiva, con base a una pregunta: ¿por qué repetimos lo que nos hiere? Una mirada de la situación política de Colombia con base a la psicología y a la teología de la liberación. Antes de explicar los ejes temáticos que voy a desarrollar, quiero darles a conocer cuál es el objetivo, cuál es mi intención para con ustedes, los que están aquí unidos. Sé que hay gente de Chile, que hay gente de Argentina, de Perú en esta reunión. Y quiero comentarles que el 31 de mayo nosotros los colombianos tuvimos esa gran fiesta democrática para elegir los dos candidatos que van a gobernar nuestro país, nuestra República de Colombia. Es así que entre 10 candidatos pasó a segunda vuelta 2. De esos 2 tenemos al doctor Abelardo de la Espriella, un abogado que representa una nueva extrema derecha. Y tenemos al doctor Iván Cepeda como candidato del Partido del Progresismo, del partido creado por el doctor Gustavo Petro, actual presidente de la República. Para muchos de los que ejercimos ese voto y que estábamos ansiosos de saber quién iba a ser nuestro presidente en primera vuelta, intentando lo que se lograra hacer en primera vuelta, surgió lo inesperado. Ha ganado en primera vuelta con una diferencia no tan marcada, pero sí ganó el de extrema derecha, este señor abogado Abelardo de la Espriella. Muchos colombianos, demasiados colombianos, sentimos como una indignación. Y ustedes, hermanos de los diferentes países aquí, sabrán considerar lo que es sentir indignación, porque surgió esa incógnita: ¿qué pasa en el cerebro y qué pasa en la mente de muchos colombianos? Aunque aquí quiero resaltar que son varios los factores que inciden a la hora de ejercer el voto, que habrá un porcentaje de colombianos que ejercieron su voto por tradición, por miedo, otros porque una figura de autoridad les influyó en su mente y les pidió que votaran por X candidatos. Son muchos los factores, pero yo me he querido centrar justamente en ese porcentaje de población que fue a ejercer el voto para reelegir a un gobierno que francamente no garantiza nada bueno para nuestra patria. Y la cuestión como profesional en la psicología fue pensar qué hay en esa mentalidad, qué hay en ese cerebro. Y para ubicarlos un poquito en ese terreno, quiero hacer una comparación no muy precisa, pero valga la pena para que ustedes me entiendan hacia dónde voy. Hemos visto mucho nosotros por redes sociales de una X mujer, bueno, se casa con un señor que la agrede físicamente, que le viola las hijas, bueno, infinidad de cosas. La justicia hace su papel, le aplica la ley, lo lleva al calabozo, y al otro día va la pobre señora con lágrimas a pedir que lo liberen. ¿Por qué esa señora quiere repetir esa relación dañina?
que hay en esa mente, que hay en el cerebro. Clínicamente, podríamos decirte que no haya una enfermedad de la cabeza que requiera un acompañamiento psiquiátrico en la mente de los colombianos, pero sí hay una afectación psicológica y ya les voy a decir por qué. Entonces, quiero comentarles que he manejado unos ejes temáticos que es la idea de repetición, la memoria herida, el trauma colectivo, el aprendizaje social, la identidad grupal y la normalización del sufrimiento. Me he valido de grandes maestros de la psicología, aunque todos con diferentes enfoques, pero todos llegan a concluir algo muy semejante. He citado dentro de la ponencia a Freud, Jung, estos dos psicoanalistas que estudian el inconsciente del ser humano. He citado a Paul Freire, un gran pedagogo que nos enseñó de que las personas aprenden o desarrollan la conciencia crítica y por tanto transforman una realidad, y es por la educación que esas personas tienen. Es decir, que la educación es un elemento fundamental en el ser humano, en el ciudadano, para que pueda optar por lo mejor. También he citado y me he valido de Fromm, de Martín Baró. Me encanta Martín Baró, sacerdote jesuita, muerto por el estado de San Salvador. Recuerden ustedes cuando surgió la teología de la liberación, por allá en los años 66. Martín Baró muere con 4 sacerdotes jesuitas más ahí, y los vieron como comunistas. El Estado los ve como comunistas porque ellos formaron a la juventud de sus universidades con base a la teología de la liberación. Y la teología de la liberación no solamente es doctrina, es optar por el pobre. Y eso les incomodó. Le incomodó al Estado y le incomodó a la misma Iglesia Católica como jerarquía. Los mandaron a matar, y esas muertes, esa sangre derramada, clama hasta ahora justicia. De ahí que los sacerdotes jesuitas de Bogotá, de la Universidad Javeriana, se han unido a este proyecto político del doctor Iván Cepeda, porque ellos son de las causas sociales. Los jesuitas son mártires, muchos mártires, sobre todo en los países latinoamericanos, y sentirse respaldados por jesuitas es muy gratificante. He citado también a Bandura, otro pedagogo del aprendizaje social. A Bandura habla de ese aprendizaje observacional. ¿Qué vemos de los otros? Como los vemos vivir, eso es lo que nosotros aprendemos. Todos estos llegan a concluir lo siguiente, que los pueblos, al igual que las personas, pueden repetir aquello que no se ha hecho consciente, es decir, que se repite lo que nos o sea, repetimos las conductas por lo que tenemos guardado acá en el inconsciente. Como no lo reconocemos, como no lo hemos laborado, ese inconsciente gobierna nuestras vidas. Y a nivel colectivo, a nivel social, las heridas históricas que viven los pueblos marginados y esas heridas que no son reconocidas se convierten en patrones colectivos que influyen en la manera de pensar, en la manera de decidir, de elegir y de actuar. Bien, vamos con el primer eje, la idea de repetición. Discúlpenme aquí. Como ya hemos dicho, vuelvo y repito, lo que no se elabora conscientemente tiende a repetirse, y esto es fundamentado con la neurociencia. A mí me gusta leer mucho a Joe Dispenza, ya me he leído los 3 tomos de Joe Dispenza que yo les aconsejo leerlo. Un fisioterapeuta, pero que se vale de la neurociencia y que ha ayudado a transformar las vidas de miles de personas en el mundo. Hablemos también de Antonio Damasio,
Este es un gran neurocientífico donde dice que todas esas experiencias negativas que vive un colectivo, una sociedad, pues si no se las trabajan, pues conllevan a modificar la conducta de esas personas y las conllevan a elegir o a tomar malas decisiones. La sociedad queda vetada a la repetición cuando no hay conciencia crítica, cuando no hay memoria. Hemos perdido esa conciencia crítica. Acá en Colombia, el señor candidato de la extrema derecha, ay, discúlpenme, me está entrando una llamada justo en este momento. Qué pena. Ya. Entonces, especialmente el sector femenino, las mujeres, motivadas por la emoción, eso juega un papel muy importante en el cerebro humano, porque es que las emociones se ejecutan por el accionar del sistema límbico del cerebro, más no por la parte prefrontal de este cerebro, que es la que nos permite desarrollar criterios o pensar o analizar. Y entonces se elige o se opta por esa persona simplemente porque les gusta verlo cómo se viste, cómo es su figura personal. Esa es una cosa muy marcada en el medio en el que estamos y sobre todo en la juventud. No hay la conciencia crítica. Veamos a Freud, un gran psicoanalista. Freud estudió mucho la compulsión de la repetición y se enfoca justamente en estudiar esa conducta de las personas que les gusta repetir en las relaciones dolorosas. Justamente a esas personas, como el ejemplo que les puse de esa mujer que vuelve a optar por un marido maltratador. Y Freud lo expresa muy claro, que lo que no se recuerda o lo que no se hace consciente, pues obviamente se repite. Erich Fromm, en cambio, se enfoca en estudiar cómo las sociedades pueden desarrollar patrones colectivos de comportamiento que, que terminan produciendo estructuras de dominación, de esclavitud. Fromm buscó comprender por qué los pueblos apoyan sistemas que van contra de la dignidad, en contra de sus propios intereses. Y hizo un estudio muy profundo que los invito a consultarlo. Ahora tenemos la oportunidad de leer mucho a través de las redes sociales. Paulo Freire, el pedagogo, sostiene que las personas y los pueblos pueden reproducir estructuras de opresión cuando no se desarrolla la conciencia crítica. Freire dice, la liberación comienza cuando se toma conciencia de los mecanismos que mantienen la opresión. Tomemos conciencia. También tengo en cuenta la teología de la liberación, el pensamiento de Gustavo Gutiérrez, el gran sacerdote de uno de los creadores de la teología de la liberación. Gutiérrez, el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, hablaba de la transformación de la memoria del sufrimiento a la transformación de una memoria liberadora. Pero lo lindo del padre Gustavo Gutiérrez dentro de la teología de la liberación es reconocer que el Dios de la vida camina con ese pueblo, que el Dios de la vida está al lado del oprimido, del olvidado, del pobre, del enfermo, que el Dios de la vida está ahí impulsando y dándonos el aliento para salir de esas estructuras opresoras. La teología de la liberación es hermosa, hay que volverla a retomar, es vivir el evangelio. ¿Cómo no recordar a Jesús? ¿Cómo no recordar al mismo Papa Francisco? Hoy, cuando repasaba esto, fui tocada
y sentía esa presencia de Francisco aquí. El Papa Francisco escribe una encíclica maravillosa, una de las tantas, como la Laudato Si, denunciando y cuestionando cómo los poderosos del mundo, para alimentar su ego, destruyen lo que Dios nos dejó, la creación de Dios. Y eso está dentro del proyecto de la extrema derecha aquí en Colombia, el famoso Frankie. Explotar el subsuelo hasta donde dé para acabar con el ecosistema, para acabar con la belleza que Dios nos dejó. A eso yo no le apunto. Y a eso invito a que muchas personas no opten por ese proyecto. Es ir en contra de la ley divina, solamente por favorecer el enriquecimiento de unos pocos. Es una verdadera tristeza. El segundo eje, la memoria herida, por tanto, inconsciente colectivo y por tanto, repetición histórica. La herida, hablemos de la herida históricas que hay en la población colombiana y en el resto de la población de los países latinoamericanos. Colombia por décadas viene sufriendo marginación, explotación, violencia, pobreza, desplazamiento, guerras, hambruna, de todo. Y esas son las heridas históricas que se guardan en el inconsciente y que hay que trabajarlas. Los acontecimientos traumáticos dejan una marca en esa memoria individual, en esa memoria concreta de cada ciudadano y de los grupos sociales. Es necesario sanar esa herida. Acá en Colombia han surgido las casas de la memoria histórica, que son administradas por el Estado y se han unido algunas ONGs. Y lo que buscan esas casas de memoria histórica es vincular a las víctimas en esos proyectos de justicia, de verdad y de reparación. Pero nada estarían haciendo esas casas de memoria histórica si no se brinda un acompañamiento psicosocial donde se conlleve a esas víctimas a sanar esas heridas. Es necesario hacer consciente lo inconsciente, que ya lo que hemos hablado. Es necesario elaborar el dolor. Es necesario el perdón. Es difícil, pero es necesario. Miren lo que plantea el doctor Abelardo, el abogado. Hacer la paz con la guerra y mano dura, mano fuerte, y van a ver que el tigre muerde, dice el Señor, con una soberbia y una arrogancia que no es divina. ¿Qué dice el doctor Cepeda? Vamos a continuar los procesos de paz a través de la mediación y del diálogo. Y eso es lo más lindo a los ojos de Dios. Recuperar la conciencia crítica hace mucha falta hoy en día, sobre todo en la juventud. En esas redes sociales, la juventud maneja patrones. Y en esas redes sociales lo que hay es mucha información falsa, y de eso les voy a hablar más adelante. Estamos llamados a transformar entonces esa realidad y a construir memoria liberadora. Aquí quiero citar algunos ejemplos actuales para dar contestación a esa incógnita tan grande de que no comprendemos muchos el por qué la gente pobre, la gente que está marginada, que ha venido afectada, quiere volver a optar por un programa que está lejos de salvaguardar la dignidad humana. Acá en Colombia, por ejemplo, los militares, los policías, un militar antes del gobierno del doctor Gustavo Petro apenas ganaba 300,000 pesos, que yo creo que eso le alcanzaba para el cigarrillo, la crema dental y el cepillo.
Con el gobierno de Petro ganan un sueldo digno de 2 millones de pesos. Un policía, preguntemos a los policías de nuestra patria si el sueldo con el doctor Gustavo Petro aumentó, si ese policía tiene la oportunidad de estudiar y gratis, si ese policía tiene la oportunidad de llegar a ejercer cargos altos, donde antes solamente era privilegio de la rosca, allá en la cúpula de la policía y de los militares. Y eso se acaba con Gustavo Petro. Preguntemos qué es mejor para un anciano que reciba 80,000 pesos para el pan o 240,000 pesos que seguramente le alcanzará para más. Preguntemos a esa madre comunitaria que con el gobierno de Gustavo Petro se le dignifica o se le reconoce su labor con todas las leyes del sistema laboral colombiano para que sean reconocidas como cualquier otro empleado del Estado. ¿Qué es mejor para ellas? Son cosas que llaman la atención. Son personas que se benefician y sin embargo inconscientemente quieren volver a optar por lo que las hiere. Por la pregunta que yo planteé en el comienzo de esta ponencia. Queremos volver a optar por lo que nos hiere. Una sociedad, dice, se madura cuando se reconoce la herida, cuando se empodera para no repetir lo traumático y con una buena decisión. Pasemos al siguiente eje. El trauma colectivo. La sociedad está herida emocionalmente por todas las experiencias de violencia, la guerra, el desplazamiento, sí. Y eso produce temor, produce polarización. Las instituciones pierden la credibilidad y esto genera en las personas o en los grupos sociales un sentimiento de impotencia. ¿Qué impotencia que sentimos? Y caemos a veces en esa resignación. No se puede hacer más. No hay cómo salir de esa opresión. Todos los políticos son iguales. De ahí que recuperar la memoria histórica implica que la sociedad comprenda de dónde vienen esas luchas, de dónde vienen esas esperanzas. Y justamente es para no volver a caer en esos sistemas opresores. Es necesario para recuperar ese trauma que se ha generado en un colectivo social, en una región, en un país, formar el pensamiento crítico, lo que ya hemos hablado, la verificación de la información. Vemos que ahora con la famosa inteligencia artificial, la cual ha expuesto el Santo Padre, el Papa León, esa inteligencia artificial con ese uso de algoritmos lo que hace es manipular al ser humano. Hay una manipulación psicológica increíble, de ahí que aparecen los sesgos. Entonces, los sesgos de información, ciertos medios de comunicación radiales y de televisión únicamente lo que hacen es pasar noticias que estén acordes a los intereses de ellos. Y lo bueno, lo magnífico, lo que se ha creado, lo ocultan. Hablemos de ese sesgo de autoridad. Muchos optamos o elegimos candidatos porque X persona nos lo sugiere. Vemos a la Iglesia Católica y a las iglesias cristianas influenciando mucho en la conciencia de los colombianos. El sesgo de la confirmación, que también nosotros cometemos ese error, y a eso sí los invito, es que solamente nos quedamos en esa información en las redes que ahí está afín a nuestros criterios o a nuestro modo de pensar y nos sentimos en el terreno bonito, pero no queremos escuchar al opositor. Hagamos el esfuerzo de escucharlo, a ver qué es que propone, porque eso es lo que genera la conciencia crítica.
Es necesario también buscar de esos medios de comunicación que tienen un respaldo, que son neutros, que no nos influencian ni para allá ni para acá, sino que más bien que alimentan la conciencia crítica de quienes vamos a ejercer un voto. Para sanar ese trauma colectivo también es necesario decir no al sufrimiento, a la normalización del sufrimiento. Hoy lo anormal lo vemos normal y lo patrocinamos. Para allá vamos y eso es lo que hacemos a diario. Es necesario hacer duelo colectivo. Es necesario construir una nueva identidad colectiva. Y construir una nueva colectividad no requiere de cambio de gobierno, también requiere de otros factores como cambiar la cultura, la ética de las personas, educarlas en fortalecer sus valores culturales, su fe cristiana, pero la fe cristiana fundamentada en coherencia con los principios de Dios, con los principios del Evangelio. Hablemos también del aprendizaje social. Esto es muy bonito. Bandura, uno de los grandes psicólogos sociales, dice que las personas no aprenden solo desde sus experiencias personales, sino que también aprenden a través de la observación a los demás, de lo que vemos vivir a los demás. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros como sociedad en términos de política? ¿Qué está aprendiendo la niñez? ¿Qué está aprendiendo la juventud? Aprenden a ser corruptos y lo lindo para ellos es que esos corruptos no son castigados. Los niños a través de las redes ven que los gobernantes son corruptos y no hay ley para ellos y entonces ellos empiezan a formarse así. ¿Qué aprendemos? A obtener el poder ejerciendo la violencia. Nos matamos los unos a los otros por no comprender o no respetar esa diferencia de pensamiento del otro. Aprendemos a desacreditar al otro, a lo que fuera, para garantizar un poder o para garantizar de que muchas personas se unan a X partido. ¿Qué aprendemos? A ser mentirosos. La juventud, la niña está aprendiendo a ser mentirosa. La carta de presentación es la mentira. Hay que ser hábiles para la mentira. Eso es lo que está enseñando el mundo de hoy. Y estamos aprendiendo a vender la patria. La semana antepasada veía yo por redes un video de unas campesinas de allá de México. México también es un país que requiere mucha oración. Y una de esas campesinas con lágrimas imploraba ayuda a Donald Trump. Me imagino que Donald Trump les debió corresponder, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué está entregando ese sector campesino de México a ese señor de los Estados Unidos? Acá hay un político que está vendiendo nuestra patria, Colombia, nos la está entregando en bandeja de plata. De ahí que urge respaldar el proyecto del doctor Iván Cepeda. No podemos quedarnos en ese metro cuadrado de nuestros intereses personales. Aquí nos estamos jugando es la vida o la muerte. Yo invito a los colombianos que están aquí a que sigamos en esta lucha. Sigamos con el siguiente, el aprendizaje de la impotencia. Martínez Seligman habla de la indefensión aprendida. Cuando hay situaciones negativas o repetitivas, se puede llegar a aprender acciones
que no sirven para cambiar una realidad, lo que estábamos hablando. No importa lo que hagamos, nada va a cambiar. Y caemos en ese conformismo, en esa resignación. Nada va a cambiar, todos los políticos son los mismos, ¿para qué ir a votar? Si no trabajo, no comemos. Eso ha sido siempre así. Eso es la tristeza más grande, caer en la resignación. ¿Los estoy cansando? Hola. No, para nada, Sandrita. Ok. Hablemos de la identidad grupal. Una identidad grupal, lo que nos genera a nosotros es un sentido de pertenencia. Una pertenencia a una familia, a un grupo social, a un partido político, y eso es lo que nos define. Henry Tajfel y John Turner hablan de la teoría de la identidad social. Las personas tienden a definirse por los grupos a los que pertenecen. En una sociedad herida, con una herida histórica marcada, pues lógicamente va a crear una identidad colectiva. ¿Cómo nos definimos nosotros? ¿Cómo nos definimos como colombianos? Como víctimas. Nos gusta vernos en ese plano bajo de víctimas, como sobrevivientes, como marginados, como perseguidos, como dependientes. La herida es parte de nuestra identidad y defendemos ideas porque está ligada a una identidad grupal. Así que estamos todos llamados a transformar la identidad colectiva. Pasar de una sociedad condenada a repetir su historia a una sociedad resiliente, a una sociedad que reconoce que Dios va ahí con ese pueblo, que lo levanta, porque las fuerzas no solamente son humanas, las fuerzas vienen de Dios. Sin Dios no somos nada para cambiar una realidad. Y Freire y Gutiérrez, los vuelvo a citar, dicen que la liberación comienza cuando nos dejamos de ver como víctimas. Ay, es necesario dejar de vernos así. Y reconocer que somos actores de transformación. Cuando optamos por proyectos políticos que favorecen el desarrollo de la vida plena, el respeto a la dignidad humana, es cuando estamos dando el paso a la transformación de esa sociedad, de esa realidad. La normalización del sufrimiento, otro de los ejes. La repetición de las heridas se dan porque esas heridas terminan siendo normales. Estamos ante una sociedad indiferente, apaciguada, resignada, donde lo anormal lo ve normal. Así estamos, y no solamente Colombia. De pasar de la indignación a la resignación, se crea como un terreno apto para que esas injusticias se reproduzcan. Bueno, yo estoy ya culminando mi ponencia y los invito a que demos el paso a construir una sociedad que comience a sanar esas heridas, una sociedad donde la memoria histórica despierte conciencia, donde la educación crítica fortalezca el discernimiento y donde la participación ciudadana transforme la resignación a la esperanza. Espero con esta charla haber dado respuesta a estas personas que como yo nos cuestionamos en torno a que por qué el oprimido, la persona pobre, el indefenso quiere volver a optar por lo que de pronto ya intentó liberarse, como los pasó ahora con el gobierno del progresismo. Muchas gracias. Yo les pido disculpas. Estuve muy emocionada, me tocó las entrañas, recordé toda la tarde al Papa Francisco,
un gran santo que sé que desde el cielo está caminando con este pueblo de Colombia, con los pueblos latinos, porque él sufrió mucho por la invasión de esos países poderosos. Que Dios me los bendiga. Excelente, excelente su ponencia, compañera Sandra. Dios la bendiga. Llegó a nuestro corazón, a nuestra mente. Muchas gracias, profesora Raquel. Muchas gracias, Sandrita. Excelente. Esa emotividad suya la transmite y yo sentí lo mismo en carne propia como colombiana. Me duele ver a nuestra sociedad que está encaminándose por el lado equivocado. Pero yo espero, confío en Dios, en que van a reaccionar, que las políticas de este señor no los van a convencer. Las mentiras y apariencias no pueden convencernos. Estoy segura de ello, Sandrita. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora Inesita. Doctora Inesita, muchas gracias. Gracias a usted, Sandrita, por la invitación. Gracias. Sandrita, voy a hablar yo un segundito. Claro que sí, Lorenita. Ha descrito, según mi humilde opinión, lo que es Argentina. Bueno, supongo que todos los países latinoamericanos, pero en su historia de memoria, herida y conciencia colectiva a la perfección. ¿Ya? Lamentablemente ha descrito así y yo hoy veo a Argentina con la descripción que usted ha cerrado en esto de que estamos en este plano de pasar de la, me olvidé la palabra, bueno, del enojo, de la ira a la resignación, de la indignación a la resignación. Así es, sí. En ese plano está Argentina, para mi humilde opinión. Es que es Lamentándolo, generalizado. ¿no? Lamentándolo. Pero excelente, excelente su ponencia, Sandrita. Un placer escuchar. Gracias, profesora Lorena, gracias. Bien, vamos entonces a continuar con Sandra, la segunda parte. Bueno, Marisela tiene la mano levantada. Marisela, adelante. Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta para Sandra. no, Hablaste acerca de que las heridas colectivas se repiten si no se trabajan. ¿Cómo sería trabajar esas heridas? Esas heridas justamente se trabajan con el acompañamiento de un psicólogo clínico o de hacer un acompañamiento psicosocial con esas víctimas de la violencia, que tienen que ser muy hábiles, muy profesionales, porque es conllevar a esa sociedad, a ese grupo de personas afectadas por esas heridas, a sanar esto, a borrar de su inconsciente esas heridas, y eso requiere la aplicación de muchas herramientas que hay, de muchas terapias colectivas, individuales, que eso las va a conllevar a perdonar, las va a conllevar a sanar y a transformar por ende su realidad. Muchas gracias. Con gusto, querida profesora. Bueno, María del Rosario también tiene la mano levantada. María, adelante. Gracias, gracias, gracias por darnos a conocer estas posturas. Justo en este tema electoral que vivimos aquí en Colombia, especialmente se siente un ambiente bastante agitado en Bogotá, donde efectivamente se vive confusiones y posturas muy radicales y que
y que son bastante respetables de acuerdo a lo que se viva la persona, la nación y las regiones como tal. Sin embargo, a mí me genera una serie de preguntas internas y digo, ¿cómo este tema social, cómo entender este tema social del bien, de la humanidad, del servicio, el don del servicio, de atender al pobre, de escuchar al afligido, de ayudar, de servir y realizar programas sociales para beneficio de la humanidad? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender y cómo mirar esa coherencia si todo lo humano, lo que conlleva a servir al ser humano, requiere de amor, de valores, de principios, pero sí dentro del liderazgo, digamos, de gobierno o liderazgo de las entidades dedicadas a hacer las obras sociales, no está en su corazón Dios, son ateos. Entonces, Dios es amor, tengo entendido, espero que aquí y en cualquier parte del mundo que entendamos que Dios es amor. Si Dios es amor, se desprende todo lo que Sandra nos viene dando a conocer. Ese es el deber ser de ese amor, porque Dios nos dijo primero que lo amemos a Él con todo su corazón, toda su alma y con todas sus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a Él mismo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacer obras sociales, ver el pobre y calmar el hambre? Si en los corazones de las personas, de los líderes que son, que están lanzados para representar a un país, no está Dios en su corazón. Eso una reflexión que yo dejo acá. Y dos, cuando uno ve y escucha, cuando los candidatos son amigos de los criminales, de las personas que asesinan, de las FARC, de la guerrilla, de las que solo se gesta el mal. Entonces, ver historias de niñas que en las montañas de Colombia entran a medianoche la guerrilla, sacan a sus dos hermanitos de 12, 15 años, a una niña de 12 años, los meten a un carro, a la niña la violan y la ponen a la disposición del comandante de la guerrilla, y a los niños los ponen a enfilar las cuadrillas de las FARC. ¿Cómo entender que un candidato para la presidencia de Colombia es amiga de estos líderes de las FARC, donde comparten esta ideología? Entonces, Discúlpame, yo ahí ya te estoy terminando. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando con todos estos buenos deseos del componente social, y ese es el deber ser de todos estos escritores que nos ha ilustrado Sandra, en donde es el deber ser y así debe ser porque Dios manda que hagamos ese bien, pero siempre y cuando Dios esté en el corazón de las personas, en el corazón de los dirigentes. De lo contrario, resulta un completo fracaso. Yo les cuento mi historia para contextualizarlos. Yo trabajé muy directamente con el actual presidente, fui alta directiva y viví todo eso. El pensamiento de él inicialmente social, por eso se llamaba una Bogotá humana, una humana donde todos los valores, todo supo muy bien. Muchos le apostamos a esa Bogotá humana, de la cual yo fui su servidora para
Primero para honrar a Dios haciendo el bien, porque de eso se trata cuando uno es servidor público. Copiamos su programa de gobierno, copiamos su ideología, pero hoy siento tristeza de escuchar, de vivir en carne propia las incoherencias del progresismo. Muy seguramente él tuvo él tiene unas buenas ideas y también lo acompañé en su despacho a mirar cómo plasmar esas buenas ideas. El error está en cómo lo rodearon seres humanos incompetentes, lejos de tener a Dios en su corazón, a tener valores, principios y la espiritualidad que conllevaron a que el mundo entero entienda lo que estamos viendo y lo que se está leyendo de Colombia. Yo lo hablo en honor a la verdad. Yo lo hablo porque estuve muy cerca. Yo lo hablo porque fui directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de varias entidades públicas, en donde se siente como servidor público que los valores que se quieren llevar a la institucionalidad son muy difíciles de llevar por la poca calidad y la poca estructura de los seres humanos que desafortunadamente estas grandes ideas de los grandes pensantes del socialismo, de la teoría de la liberación, de todo esto, por décadas vienen luchando contra el pobre y que se atienda. Otra reflexión es que todas las personas, sean pobres o pudientes, tienen unos derechos y unos deberes como ciudadanos. Entonces, los pobres, los que se han beneficiado, los profesores, el adulto mayor y todos ellos se han beneficiado, por supuesto, porque no es un favor, es un derecho que para eso, como derecho constitucional, el jefe de gobierno debe garantizar el bienestar de la juventud, de los niños y de los adultos mayores, el derecho a la educación, a la seguridad y así N derechos constitucionales. Entonces, este tema no es, a veces yo considero que no es un tema de gobierno de turno, son derechos primero humanos, derechos constitucionales que todas las personas en cualquier lugar y país del mundo tenemos derecho porque somos hijos de Dios, somos obra y semejanza de Dios. Entonces ¿qué invito yo también? A votar en coherencia, a que nos contextualicemos. Uno no puede votar porque el que acepta el narcotráfico, el que acepta la violencia de los niños, el que acepta la liberación en tema de género, si Dios nos hizo perfectos, hombres y el modelo de familia. Bueno, Yo respeto las posturas, gracias por escucharme, pero pues sencillamente gracias también porque tengo otra forma de pensar diferente a tal vez al tema que se está exponiendo. Sin embargo, gracias a todos. ¿Por qué? Porque yo los escucho a Sandra y me encanta esa estructura del deber ser. Pero cuando hay la realidad, cuando ese deber ser la vamos a volver realidad y la acompañan seres humanos poco preparados, pocos, lejos de tener valores y principios para dar ese amor a través del servicio, en llevar los programas sociales, ahí vienen las incoherencias. No. Entonces, esa es mi postura. Muchas gracias. muchas gracias. Discúlpeme, profesor Rodolfo, deme una miradita a través de la pantalla.
Acaba de hacer la participación una hermana mía a la cual yo quise invitarla y entró. Ella en este momento está apoyando pues el partido de la extrema derecha y me quise que escuchara también lo que pensamos y lo que sentimos los que estamos apoyando el progresismo. Decirle a María del Rosario, y aprovecho que todos también escuchen, ningún ser humano de la creación no tiene a Dios, está lejos de decir que no tiene a Dios dentro de su vida. Todo ser humano, por esencia, somos parte de Dios. Y ese Dios es el que nos habla, no el Dios, el que está en la iglesia, al que hay que ir a arrodillarse. Sí, también es valeroso, pero el Dios, el que mora dentro de nosotros, y retomo la frase de San Agustín de Hipona: oh belleza tan antigua y tan nueva, te buscaba por dentro, te buscaba por fuera, pero tú estabas muy adentro de mí. Y a esa persona que decimos que de pronto no es creyente, no tiene a Dios, de pronto Dios se está manifestando más que cualquier persona que por conveniencia va a arrodillarse ante el Cristo milagroso de acá de Buga. Yo, Sandra Almeida, habiendo estudiado la teología y habiendo tenido una experiencia como religiosa, puedo decir de que Dios mora dentro del ser humano y que es esa divinidad la que impulsa, la que guía y la que ilumina a los políticos. En todo, en Abelardo está Dios, en Cepeda está Dios. En Abelardo hay que sacudirse, es necesario que Dios se sacuda en ese señor. Y en Cepeda se está manifestando, porque el proyecto de Cepeda va en coherencia con respaldar, salvaguardar la vida, la dignidad del ser humano, que somos creación de Dios, salvaguardar la vida de los ecosistemas, de la naturaleza. ¿Acaso eso es poquito? Discúlpeme, yo le agradezco a mi hermana María del Rosario porque ella está opinando desde su experiencia y se la respeto. Pero quise aclararle eso. Al Dios, Dios está dentro. Bueno, muchas gracias, qué pena, perdonen, disculpen. Continúe, Em, Mario. claro que sí. María del Rosario, muchas gracias por tu opinión. Le voy a pedir a Anaís que nos dé Sí, un minutico para que Rodolfo yo haga no me una demoro, intervención. yo no me demoro, Sí. Ah, chiquito. ok. Dale, dale, Anaís. Y sigue entonces Rodolfo, que me imagino va a retomar alguna Sí, de las cosas que María del Rosario nos compartió. mire, yo prefiero, y le he dicho a las personas con las que comparto, prefiero apostarle a una paz y equivocarme y no apostarle a una guerra como la están planteando, así, de frente, y de tener después que aceptarla. Entonces, y este trabajo no es un trabajo que se puede hacer de la noche a la mañana, ni esta problemática que tenemos nosotros surgió hace 4 años. Esa problemática de esta guerra viene por décadas. Y llegó este gobierno y él puede decir que es gobierno, pero muchas de las cosas, planteamientos que él ha colocado, pues los del Congreso son los que tienen eh, también la potestad de decirle si hacemos o no lo hacemos. Y entonces no podemos también achacarle a que una casa tan revolcada como la que tenemos hoy en día en Colombia, la vayamos a arreglar o la iba a arreglar en 4 años. Y vuelvo y les digo, yo prefiero apostarle a la paz y equivocarme y no apostarle a una guerra que me la están planteando de frente y tener que
aceptarla y normalizar las cosas como lo está pasando ahorita. Entonces, la gente poco solidaria, poco empática, y si le hablan duro, pues entonces ese es el mejor, ese es el bueno. Normalizamos el sufrimiento, normalizamos el sufrimiento. Y entonces ahí está nuestro trabajo. Ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo, de poder hacer de que la gente tenga prácticas solidarias para poder que haya una transformación social. Y esos son los encuentros que uno hace con la comunidad cada 8 días, inculcándoles, metiéndoles la razón que tenemos nosotros de ser en este mundo como hermanos, para poder salir adelante a esta guerra que nos la ponen de frente por intereses individuales, ¿sí? Correcto. Entonces, yo también respeto la opinión de la compañera que habló, María del pero, Rosario. sí, pero no podemos normalizar, y eso es lo que nos ha pasado, que estamos normalizando esas heridas. Y la conciencia colectiva nos lleva a que nosotros podamos asumir una responsabilidad, y esa responsabilidad tenemos que llevarla hacia las prácticas de solidaridad para poder tener una transformación social. Yo le pido al Dios de la vida que nos acompañe este 21, porque la verdad solamente tuvimos 4 años, pero en 4 años con un país tan descompuesto como el que ha venido por décadas, y entonces en 4 años y con tantas trabas que ha tenido, íbamos a mejorar esto cuando tenemos problemas grandes como es el narcotráfico, como es la minería ilegal. O sea, tenemos unos problemas grandísimos de décadas. Y la corrupción. Y la corrupción, ¿sí? O sea, y la corrupción inquistada desde los hogares también. Yo siempre, a mí me llama mucho la atención que una vez me pasó, repartimos unos jugos, y entonces yo, como los vasos, pues hay que guardarlos porque son vasos plásticos, entonces pues yo los cuento, ¿no? Repartir jugo: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19, me falta uno. ¿M? Pues tienen 20 vasos para 20 niños. Y la mamá, y yo, me falta un vaso, falta un vaso, falta un vaso, falta un vaso. Y cuando yo veo a la mamá y yo miraba para allá, cuando veo a la mamá ay, mire, este muchachito muérganos, venga, venga, se llevó el vaso. Resulta que la señora le había dicho, váyase para casa con el vaso, ¿sí? Entonces es desde lo chiquito, ¿sí? Y por eso es este trabajo tan minucioso que hacemos con la comunidad, para enseñarles eso, a que no normalicemos estas prácticas, ¿no? Porque de eso chiquito se va volviendo cosas grandes. Y bueno, al Dios de la vida, vuelvo y digo, le pido que nos acompañe, porque va a ser un milagro. Va a ser un milagro porque la gente aquí está, mejor dicho, pues no, pues el tigre, y el que grita, y el que habla duro, y el que se burla de las mujeres, y que bueno, que ese es lo bueno. Pobrecitos, no, 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 pero eso nos pasa porque hemos normalizado nuestras heridas. Bueno, eso era. Muchas gracias, Sandra. Muy buena su intervención. Perdón la Un palabra, a ver, gusto. ve la palabra, por favor. A ver, yo soy una docente jubilada, ¿no? Y como tal, anhelo un país donde nuestros niños puedan soñar sin miedo, donde los jóvenes encuentren oportunidades para crecer y para que los adultos mayores reciban el reconocimiento que merecen, que no se sientan comprados por 400.000, ahorita que les están diciendo que 500.000, como si fueran un negocio para poder adquirir más votos. Necesitamos una Colombia
que construya puentes de unión, una Colombia que construya riqueza humana y natural y que avance hacia una experiencia personal con esperanzas hacia un futuro mejor. Eso es, ¿no? Es lo que yo anhelo un país que no se construya desde el odio, sino desde el compromiso, el respeto, el amor a nuestra tierra, a nuestras gentes, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, mayormente a nuestras tradiciones espirituales que se basan principalmente en el amor que viene de Dios. Y que no vengan a tomar a Dios ahorita, a Dios como un negocio, porque primero fueron ateos y ahorita son fervientes devotos. Sí. Correcto. Gracias, Sandrita. Con gusto, profesora Raquel. A mí me gustaría escucharlo al padre Oscar. Por Es una acá, eminencia. aquí estoy. Cuente, ¿qué opina de frente a todo esto? Me muero por escucharlo, usted es una eminencia. ¿Se refieren a mí? ¿A mí? Sí. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando esto porque lo que estamos hablando me parece que estamos tocando el núcleo central del tema, porque estamos realmente el tema de la repitencia y cómo la repitencia a qué responde. Y por otro lado, estamos hablando de lo complejo de la situación, porque la repitencia responde a una dinámica muy especial y muy enquistada, porque hablamos de cómo la gente repite su situación de sometido, conquistado, pisoteado, herido, a veces hasta la muerte. Porque seamos francos, desde la repitencia que usted aludía, Sandra, en el hogar. Así es. La mujer golpeada y sus repitencias a pesar de las advertencias. ¿Cómo es que esa mujer que está sufriendo, sin embargo, semejante dolor, lo vuelve a repetir porque ni siquiera se puede decir a sí misma que está golpeada? ¿Por qué el adolescente de los barrios sufre de estar a la deriva con un montón de problemas que ni se los puede decir y acaba repitiendo qué? Acaba repitiendo el consumo que lo va debilitando y lo va matando. Porque ¿qué hace? No puede nada más que repetir el sufrimiento, nada más que lo tapa por un momento con el clorhidrato de cocaína que consume y nunca se puede decir ni siquiera a sí mismo lo que sufre. Y lo repite todos los días. ¿Y por qué los pueblos pueden repetir? Los pobres, los sometidos, pueden repetir permanentemente la situación de estar nada más que sobreviviendo porque no acaban de poder construir el vivir, sino que todos los días sobreviven porque ¿cuántas horas tienen que trabajar para llevar qué a la casa? Y apenas si pueden descansar adecuadamente y mañana van a volver a ir a trabajar. ¿Qué hacen los que en la calle cirujean? Y cirujean y nunca acaban de salir del cirujeo. ¿Por qué eso?
Y por otro lado, esto es muy importante porque todo eso es un trabajo muy viejo de una estructuración social en la que estamos insertos y que hace a nuestra subjetivación. Y entonces el sujeto, Pablo Freire, usted aludía a Sandra, Pablo Freire decía que el oprimido tiene introyectado, interiorizado al opresor. Y lo tiene tan interiorizado que todos los días de alguna manera él mismo hace a la reproducción de la opresión, porque no puede romper el cerco. Él facilita que la opresión todos los días se renueve. Y además todo eso está como está construido. Y bueno, ¿qué es la educación bancaria? ¿Qué hacen los multimedios que todos los días nos dan mensajes por los que nunca acabamos de leer lo que vivimos, sino que repetimos lo que ellos nos dicen? Este es toda una parte que es muy profunda y le agradezco muchísimo, Sandra, la repetición. Pero al poner esto, quiero responder a María del Rosario también, porque María del Rosario nos da la otra cara que nos pasa muchas veces a los militantes. El problema de los militantes, ¿cuál es? Es el purismo, porque la situación es muy compleja. La respeto, María del Rosario, no le voy a hablar en contra suya, por favor, sino que lo que quiero es poder explicar, porque esto también nos pasa a todos. Y les voy a empezar, ¿sabe con qué? Ustedes tienen presente la segunda advocación del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Los biblistas, ¿qué dicen que esa oración? Es lo que el profeta Ezequiel nos plantea claramente. La gente se le queja a Dios. ¿Dónde estás, Dios, ante todo lo que pasa? ¿Qué haces, Dios, ante todo lo que pasa? Dios, ¿dónde está tu amor viendo que los niños mueren? Dios, ¿dónde está tu amor viendo la guerra? Dios, ¿dónde estás vos con tu poder? Que todos estos hijos de buenísima madre hacen los desastres que hacen. ¿Qué? Vos estás durmiendo la siesta y nosotros estamos sufriendo. ¿Dónde estás, Dios? Y esto que le decimos a Dios en el Padre Nuestro es: Señor, santifica tu nombre. Haznos entender que el purismo no acaba nunca de solucionar el problema del mal. ¿Cómo es esto? Porque claro, en política se trabaja sobre la complejidad enorme. Y esa complejidad, uno de los elementos que tiene es que la vamos a trabajar los hombres, que los hombres ninguno es Dios. ¿Por qué le decimos en la cuarta, después de venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Porque esto es la complementación, las tres advocaciones. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, pero tu reino sabemos que no viene mañana. ¿Cómo te aceptamos, Señor, que nos amas? Porque sabemos y con humildad te decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo le vamos a exigir a los humanos que vamos a construir la política perfecta? ¿Cómo no entendemos que la política liberadora está cargada de defectos y problemas? ¿Por qué le vamos a exigir lo que no nos atrevemos a decirle a Dios? Dios, despertate, que acá hay mucha gente que sufre. Dios, ¿qué haces con todo esto?
¿Por qué no se lo gritamos a Dios eso clarito, como está expresado en el profeta Ezequiel? ¿Y qué significa la respuesta de Dios? ¿Cómo es la respuesta de Dios ante la complejidad de la historia humana? ¿Cómo es el Hijo de Dios vino a la tierra y en qué acabó? En el fracaso. Porque el Hijo de Dios, ¿qué acabó? Acabó con enfermedades, acabó con los maniatados, que eran los llamados endemoniados, acabó con el hambre, multiplicando los panes un día, o siguió existiendo el hambre, la enfermedad, la esclavitud, y la iglesia, lo que él funda. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Y la iglesia qué tiene que ver con toda la esclavitud en el mundo? Que la iglesia y las conquistas europeas a nombre de la iglesia y con el evangelio en la mano. ¿Quién lo hizo? Entonces, creo que hoy estamos trabajando un temazo que nos exige pensar teológicamente en serio y una relectura bíblica, y lo digo con mucho cariño, primero agradeciéndole, Sandra, su exposición riquísima, y María del Rosario, que nos traigas esta queja, que con amor la acepto. No te quiero responder diciendo lo que decís no es verdad. Yo acepto, pero sabes, María del Rosario, ¿cuánto le tenemos que decir a Dios entonces? Dios, por favor, danos una mano, porque no es cierto, Dios, que tu amor se muestre tan poderoso y tan efectivo en lo concreto. ¿Cómo es este misterio, Señor? ¿Cómo es este misterio? Porque sé que tu amor es perfecto y sé que sos el Todopoderoso en serio, que sos el que nos prometes tu reinado. Pero Señor, ¿cuándo? Y entonces cuando me toca elegir políticamente como cristiano, ¿cómo es que hago mi proyección para ser realmente alguien que trabaja para la liberación? Y la liberación es el proceso para ser libre, porque el asunto, la liberación, el éxodo es clarísimo. Dios libera de la esclavitud, ¿para qué? Para organizar al pueblo con la alianza. ¿Y qué le pasa cuando lo organiza con la alianza? ¿El pueblo le sale perfecto? ¿Qué pasó? Bueno, disculpe que soy larguero, no tengo que exponer tanto. Gracias, Oscar. Tú siempre con tus intervenciones Certera. profundas, certeras y sencillas, además, que nos llenan el corazón. Sí, así. Tenemos la mano levantada de Marisela, y culminamos con la intervención de Rodolfo. ¿Te parece, Rodolfo? Perfecto. Marisela, adelante, te escuchamos. Ya participé, fue mi segunda participación. Ah, Gracias. ok, perfecto. Es que vi la mano levantada, pensé que ibas a intervenir nuevamente. Rodolfo, adelante. Primero que nada, sumarme al agradecimiento por la conferencia de Sandra. Fue muy clara y la verdad que es como una receta para recuperar la interioridad que hemos perdido. El tema de no curar las heridas, que tiene que ver con la pérdida de memoria, repetir lo mismo de siempre, como un ciclo que gira permanentemente, ¿no? Y Latinoamérica lo vive viviendo desde el Plan Cóndor mucho más atrás. Y en Argentina nosotros no hemos tenido
la guerrilla ni el narcotráfico como en Colombia, por ejemplo, por supuesto que no. Hoy tenemos un gobierno de ultraderecha que es la consecuencia de los gobiernos populistas que hicieron mal las cosas. No significa que aquellos eran peores o mejores. En realidad, cuando se hacen las cosas mal y no se hace memoria y no se toma responsabilidad y no se madura, se siguen haciendo cosas mal. Y la ultraderecha, hay que entender esto, la ultraderecha siempre está pendiente de dominar el mundo, porque eso es histórico, eso es histórico, eso es empíricamente comprobable, no es una cuestión, uno piensa en el Imperio Romano, por ejemplo, y a veces uno no lo piensa como la ultraderecha, pero era la ultraderecha en ese momento. Por supuesto que es totalmente anacrónico decirlo. Pero también están luego los estados europeos que dominaban a otros ¿no? y era la derecha fuerte la que dominaba, y luego América con las tres carabelas. Y luego, bueno, los gobiernos fascistas, los gobiernos militares, dictatoriales, y que causaban, por otro lado, las guerrillas. Porque las guerrillas no es que la guerrilla surja porque de pronto alguien un día se levantó con el pie izquierdo. Yo a veces siento ganas de que hubiese una guerrilla en Argentina para acabar con tanta corrupción. Pero sé que no es el camino que Dios quiere, tal vez, porque Dios quiere el camino del amor, de la justicia, de la paz. Pero a veces esas guerrillas que están aún en Latinoamérica, o esos focos insurgentes, tienen que ver con la construcción del pecado. Si uno se pone a ver en los evangelios, uno encuentra a los celotas. ¿Y qué pasa con los celotas? ¿No? Es la bronca contra Roma. Y que hay un gobierno religioso que los usa, los manipula, pero en definitiva lo que buscaban era la liberación de Israel. Pero era el producto de una ultraderecha romana en ese momento. Lo estoy justificando. ¿Qué más quisiéramos cada uno de nosotros que no hubiera guerrilla, que no hubiera existido el Che Guevara, que no hubiera existido Camilo, que no hubiera, o sea, pero existieron, y existieron ¿por qué? Porque vieron el dolor del otro y tomaron un camino aguerrido, un camino armado. Otros tomamos el camino de la palabra, de la profecía, pero el dolor que hay en Latinoamérica va a seguir si nosotros le damos la mano a la ultraderecha. Y se va a seguir profundizando cada vez más. Si nosotros queremos terminar con la guerrilla, por ejemplo en Colombia, lo que hay que hacer es seguir el proceso de construcción social que ha desarrollado Petro. No hay que ser románticos, no porque de pronto está Petro, la guerrilla o la FARC iba a desaparecer, porque aparte hay cosas adentro de la guerrilla de la FARC que ni siquiera Petro tal vez la conoce, y hay cosas que suceden ahí. Y es verdad lo que dice la hermana. Pasan cosas feas. Pero no es la culpa del socialismo, no es la culpa de Petro, no es la culpa de un proyecto socialista. Porque se crea una guerrilla, somos seres humanos y entonces aparecen los excesos. A ver, no seamos ingenuos. Hay una iglesia cristiana que habla del amor y hay excesos. ¿No va a haber excesos en una guerrilla en donde no se reza todos los días? Entonces, no seamos ingenuos. Ahora, sí hay que terminar con eso, por supuesto que sí. Dios quisiera que no haya más guerrilla. Dios quisiera que el gobierno colombiano entre en un círculo de paz y transforme la sociedad, y que la FARC ya no tenga que existir.
Y si tienen que pagar por actos injustos, que paguen. Por supuesto que sí. Por supuesto. Como acá en la Argentina también hubieron excesos con los montoneros, hubieron excesos con los militares. Sí, todos tienen que pagar. Pero lo que no podemos permitir, al menos los que tenemos un poco de memoria, es que la ultraderecha siga adelante. Lamentablemente sigue adelante. Y hay una cosa que yo quería decir, que el problema está en que, fíjense, la teología de la liberación es una llave muy importante. Desde el 72, desde que Gustavo comienza a trabajar la teología de la liberación hasta el 2026, yo honestamente no vi nunca que se profundizara concretamente como una comunidad política latinoamericana. Y ahí hay que aspirar, a lograr una comunidad política latinoamericana, desde una teología que hable de lo que está hablando, de esto. Gran culpa la tiene la Iglesia misma, porque nos cayó durante muchísimas décadas, nos silenció, no nos dejó catequizar. Imagínense ustedes que si hubiéramos catequizado desde el 72 hasta el 26, con una catequesis liberadora, con sacramentos liberadores, con temáticas propias de la liberación, ¿ustedes se creen que el pueblo estaría pensando en votar a la ultraderecha? Porque es una construcción colectiva. Pero todavía seguimos enseñando en las catequesis lo de Adán y Eva, seguimos enseñando en las catequesis cuestiones dogmáticas, porque no nos dejan, porque si queremos salirnos un poco de la vaina, ahí nomás, ¡pum!, nos dicen que somos zurdos. Entonces, la Iglesia tiene mucha culpa de lo que pasa en Latinoamérica, la Iglesia jerárquica. Y la política, que a veces quiere ser populista, se equivoca y genera estos errores que de pronto los pagamos con personajes de la ultraderecha. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Que primero recuperar la interioridad como cristianos, recuperar eso, envalentarnos, sentirnos que somos dueños de algo que se llama cristianismo y comenzar a hacer la diferencia desde estos espacios. Empezar a estar más presente en las redes. Yo a veces pensaba, algo esotérico pensaba, ¿por qué León XIV quiere atravesar la IA? ¿Por qué el problema con la IA? ¿Por qué el problema con las redes sociales? Porque también plantea un problema ahí. ¿Saben por qué? Porque me parece que el enemigo no quiere que estemos en las redes sociales. Porque se ha dado cuenta que si los cristianos nos podemos comprometer y nos metemos todos a las redes sociales todos los días y podemos llegar a inundar las redes sociales de mensajes liberadores. Yo estoy todo el tiempo con las redes, veo muy poca intervención de los cristianos. En TikTok, por ejemplo, estoy todo el tiempo y veo muy poca intervención de los cristianos. Porque es lo que la gente ve. Una amiga de mi compañera me dice que ve TikTok y ve Netflix. Entonces, si nosotros sabemos dónde está la gente, ahí hay que ir, a esos núcleos. Entonces hago un video en TikTok hablando de Jesús liberador, del sacramento liberador, ahora en Colombia con el tema de Cepeda. Hacemos videos, los metemos todos los días, pero eso es un trabajo, es una pastoral. La pastoral de las redes sociales en Internet es una ventaja enorme que tenemos todos nosotros. Entonces yo los animo a que ustedes hagan videos, sáquense una foto, pongan una frase, metan mensaje. Y porque la gente está ansiosa de leerlos, está ansiosa de ver algo. A mí por lo menos me siguen un montón de personas y me agradecen porque les pongo una frase bonita de liberación, de revolución a veces. Y uno va sembrando.
Miren, TikTok, Instagram y Facebook, si uno se pone a ver, prácticamente el 80% es para la pavada. Y hay miles de cristianos que podríamos colmar ese 80%. Podríamos ganarlo metiéndonos en las redes. Entonces yo sugiero eso, que esa es una posibilidad. Entonces, porque la gente está ahí, está todo el día ahí, la gente pasmada está ahí, está todo el tiempo mirando ahí el celular, ahí, viendo TikTok. Entonces, cuando un cristiano se mete en TikTok y comience a hablar de Jesús, o una frase o de este tema, por ejemplo, de este tema es importantísimo que estuviera en TikTok, por ejemplo, con un pequeño video cortito que hable, por ejemplo, de la memoria, un video cortito que hable, por ejemplo, de la repetición, un memoria cortito que hable de las heridas. Y lo subimos hoy, y lo subimos dentro de 15 días más, y lo subimos, y pegamos, hasta hacer un hueco ahí en donde hay que pegar. Los cristianos no estamos presentes en donde está la gente. Piénsenlo eso. Estamos muy cómodos. Entonces, los cristianos tenemos que meternos donde está la gente. Y si la gente está en lo virtual, metámoslo en lo virtual. Aprovechémoslo. Aprovechemos lo virtual. Porque la gente está ahí. Los jóvenes están ahí. Miles de jóvenes transitan el TikTok. Entonces, de a poco se va ganando esa batalla. De a poco. Pero hay que meterse. Yo es lo que sugiero, ¿no? Como una cuestión práctica. Y insisto en esto. La ultraderecha está por los errores a veces que cometen o que cometemos nosotros. Hay que hacer mea culpas. Entonces, eso es importante. Y que Cepeda, para poder personalizar esta charla, para que Cepeda gobierne bien, tiene que haber un pueblo unido y entero. Entero. Que no pase como lo que pasó acá en Argentina, cuando en Argentina hubo una gran esperanza con Néstor Kirchner, pero había un pueblo dividido. Y lo dejó corromperse, y dejó corromper la nación argentina. Y eso fue lo que dio el camino hacia Milei. Y lo mismo pasó en Chile. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas mal, el demonio, y déjenme decirlo en forma esotérica, el demonio aprovecha y genera todas estas cuestiones. Entonces, oración, mea culpa, y empezar a trabajar y a meternos donde están todos los cristianos y los no cristianos. Bueno, yo quería cerrar con eso. Bueno, no sé si cierro con eso, pero quería simplemente decir eso. Muchas gracias a todos. Gracias por estar todo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la sesión de hoy ha sido tremendamente edificante. Eh, Siempre es bueno y siempre será bueno escuchar esas voces y esas opiniones que nos invitan a la reflexión. Una vez más, agradecer la presencia de todos. María del Rosario, gracias por tus honestos aportes a este espacio. Siempre serán recibidos con mucho respeto, y a todos los que han participado. Obviamente a Sandra por esa exposición tan clara, tan hermosa que nos ha compartido la noche de hoy. Yo creo entonces que podríamos culminar el encuentro de hoy en este momento, no sin antes recordar que nuestros hermanos Rodolfo, Emilia, están de cumpleaños el día de hoy. Qué bueno Oh, sería cumpleaños. terminar este tiempo elevando una oración por ellos, por sus vidas, porque están aquí con nosotros, porque siguen resistiendo, porque no han sido apagados por la brutalidad de este mundo, y que los valoramos inmensamente
de tenerlos cerca nuestro. No sé quién se anima a levantar esa oración en esta noche. Ahí parece que María Rosario quiere decir algo. Sí. Ah, sí, María, adelante. Te escuchamos. ¿O no? No, parece que no. María del Rosario. Había Sí, pedido hablar, lo que ahí, tiene bloqueado, sí, ahora habla. claro que sí. Mire, para mí es un gusto escucharlos a todos, especialmente pues a mi hermana Sandra. Efectivamente, en esta vez tenemos una postura diferente y a conocer estos pensadores, este grupo al cual me compartió, y muy sorpresivamente pues me conecté y escucharlos a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto también compartir estas posturas humanas, ¿no? Vamos a seguir orando, tanto ustedes como nosotros, para que Dios escoja a nuestro presidente y pues el que sea estará bienvenido siempre y cuando esté Dios en su corazón. Entonces, qué gusto compartir sus pensamientos, sus saberes y todo su conocimiento. Pongamos todo esto en manos de Dios y que sea Él quien elige a nuestro presidente. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde. Un gusto haber compartido. Tal vez yo creo que este tema era muy íntimo de ustedes, del equipo, y yo entré como en contravía, pero me agrada escuchar casi una izquierda creyente, con valores, con conocimiento de Dios y estructurada. Entonces, para mí fue muy gratificante compartir este pensar con ustedes. Siempre bienvenida por acá, ¿ok? Tienes las puertas abiertas de esa comunidad, ¿cierto, Rodolfo? Siempre. Eh, y bueno, la idea es encontrarnos para seguir edificando desde nuestras comunidades, desde lo que sabemos hacer. Hay que Claro que sí. lograr, hay que lograr romper el binomio ustedes y nosotros y transformarlo en uno solo. Y no Muchas lo Uno gracias. solo. escuchamos, Porque, y no lo porque escuchamos al doctor José Arturo, gran psicólogo, y calladito ahí, y vamos a cerrar esto y sin escucharlo. A ver, sí, doctor, No, que no, salga no. uno de su cabeza. No, hermana, no, hermana Sandra, Y no que de paso exageres, haga la por oración favor. final entonces. No exageres, Que por cierre favor. la puerta. Yo quería agradecer primero y agradecer esa diversidad de opiniones y de reflexiones en torno a un tema que, pues, de alguna manera nos sacude a más de uno. Pero gracias, no quiero ahondar más en ello y respeto mucho las posturas y creo que eso nos nutren para enriquecer más nuestra reflexión. Y una cosa que sí quería comentar, yo creo que desde la postura psicoanalítica de Freud tenemos el gran desafío de seguir haciendo esfuerzos para ganar conciencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta del psicoanálisis? Hacer consciente lo inconsciente. Es como en síntesis la propuesta. Y ahí tenemos un trabajo grande porque yo creo que el nivel de inconsciencia es tremendo y sobre todo hay un analfabetismo de inconsciencia política tremendo. Y en eso tendremos que trabajar mucho y a lo mejor los cristianos, la gente creyente, a lo mejor tenemos ahí una responsabilidad grande. ¿Cómo facilitamos o cómo acompañamos procesos de concientización en la sociedad de base, en las bases? Porque bueno, uno entrar allá a discutir con los eruditos y con la gente muy preparada, pues más complicado, pero por lo menos con la gente de bases, sí creo que podría ser uno algún acompañamiento, alguna contribución. Eso nada más. Lo otro que quería decir es que nos quedamos con la deuda de escuchar a J. Mario, que también había preparado una parte de la exposición esta tarde. Entonces a mí se me ocurre sugerir que por qué no el otro miércoles escuchemos a J. Mario y bueno, pues que no pierda él todo su esfuerzo de preparar, porque esto nos enriquece. Necesariamente tenemos que seguir en la reflexión. Yo creo que si lo podemos hacer desde la fe y desde estas sensibilidades que han venido trabajando. Estaría bueno.
en Sí, temas de sí. justicia, en temas de Dejar derechos la segunda humanos. parte con Mario. Exactamente, entonces eso. Y en tercer lugar, felicidades a Rodolfo y a Emilia, si se conectó y no sé, no la he visto, No, Emilia creo que no, pero pero muchas felicidades y bueno, cuentan con nuestras oraciones como regalo de aniversario y que Dios les dé fortaleza, sabiduría y constancia para seguir en esta caminada de acompañamiento a nosotros y de apoyo desde los lugares donde se encuentran a esas causas nobles por las que Jesús nos delegó aquí para seguir en ello. Eso y bueno, finalmente démosle gracias a Dios por todas estas exposiciones, por las vidas de Rodolfo, Emilia, y por todos los trabajos que en favor de la justicia, los derechos fundamentales de la humanidad y de la madre naturaleza están trabajando para que eso sea más digno, para que la vida se pueda desarrollar. Y Mario, también gracias por los saberes que nos comparten. Gracias por la apertura y por esta identidad en cuanto a causas por las cuales estamos luchando, reflexionando. Gracias por el don de la vida, por la fe, por el saber de cada uno de ustedes. Y bueno, de mi parte también les agradezco mucho a todos y a todas y les deseo una feliz semana. A todos ustedes en nombre de ese Jesús histórico y amado en quien creemos y a quien queremos seguir. Amén. 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 Quería recomendarle a Mario, si de pronto esta ponencia de hoy quedó grabada, le recomiendo mandar después la grabación, porque muchas personas no pudieron entrar. Mientras yo daba mi ponencia, recibí cantidad de mensajes que no podían entrar. Vale, Mario, le agradezco. Mañana mismo subo la grabación para que podamos consultarla y compartirla con las personas, los hermanos que no pudieron estar hoy. Gracias, Mario. Bueno, mis Muy bien. hermanos, Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. bendiciones para todos. Muchas gracias. 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 Y felicidades, Rodolfo. Gracias, Felicidades, Oscar. Rodolfo. Ya te voy a alcanzar ya. Vino virtual y con té virtual para Rodolfo. Invitación, Sandrita. Chao, Raquelita, hermosa, gracias. La invitación. Chao. Muchas Chao, gracias. Mario. Gracias por la invitación, Hasta luego, que viene. Sandrita. Chao. Chao, Flora.